El virus del pecado, el virus más peligroso del mundo. En estos tiempos tan apropiados para la reflexión, conviene que aprovechemos la actual situación para realizar una importantísima comparación. Existe una tremenda similitud entre el modus operandi del pecado y del coronavirus. ¿Sabes cuál es? Descifrar y entender esto ayudará a muchos a que entendamos las devastadoras consecuencias del pecado y así no sigamos siendo espiritualmente tan ingenuos y confiados. Pero antes de comenzar, hagamos una sencilla oración. Dirige los ojos de tu corazón hacia Dios y dile conmigo en esta hora: Señor Jesús, te doy gracias de antemano por lo que me vas a enseñar. Permite que este mensaje cobre vida cual semilla en el terreno de mi corazón y pueda expandirlo desde mi vida a toda mi familia. Amén. Comencemos leyendo el pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo número 12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Puedes ver la similitud entre el pecado y el coronavirus? Hablemos de tres grandes rasgos, factores en común entre estos dos agentes o virus, venenos. Número 1. El pecado entra sigilosamente, así como el coronavirus. Para entrar en tu vida, el pecado no necesita una gran puerta. Entra por lugares pequeños sin que te des cuenta, pero luego se instala en sitios estratégicos, propagándose por todo el cuerpo. El virus del pecado no llegará haciendo mucho escándalo. Llegará sin hacer mucho ruido, entrará casi inadvertido. Así que sigue la recomendación que Timoteo recibió del apóstol Pablo: cuida de ti mismo. Así como el coronavirus, el pecado comienza diminuto, algo invisible, de tamaño minúsculo. Es por eso que pensamos que es inofensivo. Pero no olvidemos que así como el cianuro, una gota de veneno puede matar a muchos en un momento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, encontramos la gran pregunta al respecto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vigila las grietas. Por eso la misma Biblia recomienda: debemos estar despiertos, no debemos ignorar las astutas maquinaciones del adversario. Él se mantiene al acecho, buscando como león rugiente a quien devorar. Así que tengamos cuidado. El virus entra y permanece inadvertido, deteriorando la mente y el corazón, hasta que finalmente brota al exterior, causando la muerte espiritual y en ocasiones física, porque la paga del pecado es muerte. El virus se hospeda en el corazón del hombre, quien lo alimenta con sus pensamientos y sentimientos, hasta materializarse en un hecho. Recuerda que para mantenerse vivo, el virus necesita un huésped. Así también el pecado necesita una mente. Todo contagio, toda epidemia comienza así. La persona es seducida y luego infectada. Leámoslo en Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, las bajas pasiones, los malos deseos, después que ha concebido, que queda embarazada, la mente embarazada da a luz el pecado
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Segunda similitud, el pecado es altamente contagioso, así como el coronavirus. El pecado se propaga, insisto, se propaga. Nunca se queda en el primer portador, pues su naturaleza es de alto contagio. Se propaga con mucha velocidad, se reproduce con suma rapidez y se contagia con mucha facilidad. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 22, que dice: no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, no imponga sus manos, ni meta sus labios con ligereza? Evite meterse en asuntos que no le importan, no le interesan. De lo contrario, saldrá contagiado con el virus del pecado. Debemos tomar suma conciencia. Toda persona sin Cristo está contagiado con el virus del pecado. Toda persona sin el antídoto posee el veneno del pecado. Todo corazón sin Cristo es portador del virus. ¿Y cómo se puede saber esto? Debido a los síntomas. Bíblicamente, los síntomas del virus del pecado son Romanos 13:13, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 4, también encontramos otros síntomas. Dice así: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si quieres profundizar un poco más, también conviene que leas la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10, como también Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 8. Ahora bien, aunque algunas personas presentan exteriormente síntomas aparentemente leves y piensan de sí mismos que ellos no son tan malos, solamente dicen mentirillas y de vez en cuando hacen otras cosillas. Pero sin embargo, el problema es que de todas maneras experimentarán el mismo resultado final: la muerte espiritual. Así es el virus del pecado. No respeta edad, color de piel ni estrato social. Si no recibes el antivirus de Cristo, el fin de tu alma será el mismo que todos los demás. Pero estás a tiempo de cambiar el rumbo de toda tu historia, buscando el reencuentro con tu Padre Celestial. Reconoce que nos invadió el pecado. A muy temprana edad fuimos contaminados. ¿Reconoces que estamos contagiados por el virus? Escucha bien, ser un portador silencioso es mucho más peligroso. Reconoce hoy y busca a Dios. Reconocer es el comienzo de la solución. Por eso dice la palabra de Dios:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Acércate confiadamente ante su trono celestial. Es un trono de amor, perdón, misericordia y gracia. Hebreos 4:16. Por último, número 3. Así como el coronavirus, el pecado ha sido gravemente subestimado. La mayoría de los seres humanos normalmente subestimamos las trágicas consecuencias del virus del pecado. El exceso de confianza nos lleva al extremo de ingenuidad ante un enemigo tan letal. Muchos decimos, no, eso nunca me va a pasar a mí. Eso solo pasa por allá, lejos. Eso le ocurre a otros. Yo sé cómo cuidarme. Todo esto hace que cometamos el peor error: subvalorar y desobedecer las recomendaciones, las precauciones que nos da Dios. Cuidado, el hecho de que tú no veas el virus no quiere decir que no haya peligro. El hecho de que tú no entiendas cómo trabaja, cómo contamina y se propaga el virus no quiere decir que no sea mortífero. ¡Mortífero! Así es el pecado. Las recomendaciones de Dios son para cuidarnos, no para dañarnos y mucho menos para molestarnos. Pero lamentablemente muchos comprendemos las advertencias después de sufrir las dolorosas consecuencias. Nos acercamos peligrosamente a jugar con la hoguera. Y parece que no es suficiente con el desesperante calor que se siente. No nos es suficiente con el calor, sino que parece que algunos necesitamos meter las manos al fuego para aprender sufriendo el dolor. Escucha bien, el pecado comienza como un seductor juego, pero se convertirá en un horrendo fuego. No lo subestimes, no seas ingenuo. Recuerda que así comenzó el pecado en el huerto. La gran epidemia social, esta gran pandemia espiritual que ves hoy en la humanidad, comenzó tan solo con un contagio. Ya lo leímos al comienzo, carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres como epidemia, por cuanto todos pecaron. Así fue como el virus del pecado contaminó a todos los hombres. Ese fue el día cero de la epidemia aquí en la tierra. Huerto del Edén, zona cero, epicentro de la epidemia. No obstante, allá en un polvoriento y pequeño pueblo, de la familia humilde de un carpintero, vino el extraordinario médico. Jesús el Nazareno. Él apareció con el remedio, el antídoto para el veneno. Esa poderosa vacuna llamada Evangelio. Buena noticia. La vacuna para el virus del pecado. Y lo mejor de todo es que está hoy disponible, vigente, para sanar heridos, para desinfectar contagiados, para aún resucitar muertos y deshacer las obras del diablo. Hace casi 2000 años, Cristo dejó la vacuna lista y la otorgó de manera abundante y gratuita, sin dinero y sin precio, como dice Isaías, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24. Y digo gratuita porque a ti no te costó nada, pero a Él le costó todo. Derramó en la cruz del Calvario cada gota de su preciosa sangre. Quisiera que leyeras conmigo en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 18 en adelante. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El verso 19 dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El verso 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué gran regalo! ¡Qué gran regalo tenemos a nuestra disposición! Su vacuna espiritual se aplica mediante el bautismo. Ese es el mejor antivirus, el antivirus espiritual. Y no solamente te lava las manos de malos actos, sino que lava todo tu ser, haciendo que vuelvas a nacer. Te da una limpia conciencia, una nueva vida. Te hace una nueva criatura. Gloria a Dios. Así que si has recibido y entendido el mensaje y quieres ser librado, vacunado, entonces déjame explicarte el siguiente paso. El siguiente paso es ser bautizado. Y no tengas temor, porque el bautismo no es el final, sino un nuevo comienzo, el comienzo al caminar con Dios. Como dice el libro de Hechos capítulo 3, verso 19, tus pecados serán borrados mediante el bautismo. Todos tus pecados perdonados. Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora podrás descansar en paz. El diablo no te podrá acusar ni chantajear más con su pecado, porque además de médico, Cristo es nuestro abogado. En su primera carta, Juan capítulo 1, verso 7, nos dice para finalizar, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que si suena la trompeta, Maranata, ya estamos preparados. Fue la razón por la cual en la última y gran comisión Jesucristo mandó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, la decisión está en tus manos. Dios te bendiga, tu amigo y servidor, Walter Rentería Agua Limpia. Algo más. Si quieres este estudio en formato impreso, si quieres leerlo o compartirlo con alguien más, bajo el video te dejo el enlace para que puedas descargarlo y compartirlo de manera gratuita, como la salvación. Dios te bendiga.